Entonces, la idea de esto es presentar primero qué es la diversidad sexual, ¿no? Segunda, hay unas cuantas preguntas que tienen que ver con qué vamos a intentar responder. ¿Qué es la diversidad sexual? Yo sé a qué apunta este tema, que no apunta a generalidades, sino a cosas más concretas, pero de todos modos, yo creo que tenemos que entender que la diversidad sexual implica poder hacerse cargo de las múltiples posibilidades que los humanos tienen para ejercer todas las funciones vinculadas con lo sexual. Y entonces tenemos que entender que hay áreas del cerebro, que hay áreas del cuerpo que están vinculadas con la excitación y con la gratificación de la pulsión sexual. Eso por una parte. Por otra, hay una elección de objetos. Cada cual elige un objeto para satisfacer su pulsión sexual. Y hay modalidades en el ejercicio que todos como adultos los conocemos. ¿Cuál es la frecuencia? ¿De qué manera se ejerce? ¿Cuál es la posición en que la vida sexual es más placentera? ¿Qué resultado es el que se espera? Pero evidentemente todo esto hay que verlo también a partir de algunos otros puntos. La segunda pregunta, ¿existió siempre la diversidad sexual? Bueno, yo lo que les quiero decir, que a ver, pasamos... No, vamos a dejarla acá. La diversidad sexual no existió siempre, porque si partimos de una posición evolucionista y no de una posición creacionista, las plantas y los primeros animales tenían una reproducción asexuada. Había reproducción asexuada, reproducción directa. Ya vamos a ver una diapo con unas figuras de reproducción asexuada. Apareció después, a lo largo de la evolución, la reproducción sexuada. Y yo les cuento lo que dicen los biólogos. Yo no, señores varones, yo no lo digo, lo dicen los biólogos. Dicen que la reproducción sexuada... ¿Un vaso más grande? Ah, ese no era mío. Ah. Bueno, gracias. Sí. La reproducción, para que se diera la reproducción sexuada, hubo que agregar un ingrediente que los biólogos le llaman costo macho. ¿Por qué? Porque el dador de semen, bueno, es un poco como un dador. Pone el semen, touch and go, ¿no? ¿Quién se ocupa? ¿Quién se ocupa después de tener el bebé en la barriga, de darlo a luz, de alimentarlo, de cuidarlo? Bueno, así le llaman los biólogos, y las mujeres sabemos que realmente, fíjense que todo esto de la reproducción sexuada es interesante, porque todas las mujeres sabemos que el varón, cuando uno está embarazada, viene y le pone la mano en la panza, ¿no? Para tocar el chico. Cuando nace, no lo conoce todavía. Los padres son adoptantes, los varones, siempre adoptan al chico. Las mujeres no, lo hemos tenido ya tanto tiempo que ya no lo adoptamos. Es en ese sentido distinta la posición del varón y de la mujer. ¿No ven? Ya estoy dispersa. Entonces, la otra cosa que hay que preguntarse es por qué a lo largo de este camino que va desde la reproducción asexuada a esta reproducción sexuada, ¿por qué hay un tipo de diversidad que ocupó todos los lugares, ¿no? Hay distintas... ¿Por qué es la heterosexualidad la que está siempre? Y los médicos, cuando hacemos una historia clínica, ponemos, si no es heterosexual, ponemos. Y si es heterosexual, no. ¿Por qué hay que poner homosexual? Si es homosexual o bisexual. Habría que poner heterosexual también, pero no se pone, ¿no? No ponemos los médicos heterosexual. Ponemos
si no es heterosexual. Es decir, que ahí también hay una diferencia. Bueno, yo quisiera ahora... ¿Qué tenemos ahí? Ah, bueno, eso era para diversidad, para que miremos y la que sigue también. Ven, ahí están las diversidades. Ese señor lo habrán visto en los diarios, el que tiene un bebé. Es un transexual, que es un varón transexual. Ya lo vamos pensando de ese modo. Es decir, es alguien que tiene genitales externos femeninos, pero que en su mente siente que es un varón. Entonces este es un varón transexual que por eso pudo quedar embarazado, porque no se sacó el útero, no impidió, no se mutiló, no se hizo una reasignación. Ya lo vamos a ver con más detalle. Yo voy adelantando sobre la base de la lámina esta, ¿no? Bueno, a ver, la que sigue, ¿cuál es? Ahí está la reproducción asexuada, ¿ven? Las esponjas y ese otro animalito que no sé qué es, que tiene una hidra de agua, ¿ves? Esos dos se reproducen asexualmente. A lo largo del tiempo, bueno, fue siendo necesaria, porque no es solo lo del costo macho como algo negativo. Sin el costo macho no tenemos otros genes, tendríamos solamente los genes de la madre, los genes de la que lo tiene en el vientre. En cambio, con la contribución del varón tenemos los dos aportes genéticos que hacen que la situación sea mucho más diversa y que haya mucho más posibilidad de disminuir muchas patologías, aunque también de aumentar, pero hay más posibilidad de disminuir las patologías con este aporte genético, ¿no? Si ustedes me corrigen si digo alguna cosa que no está bien, ¿no? Bueno, sigamos entonces. Yo les voy a contar ahora la historia de los puntos de vista, ¿no? Porque ahí ya dijimos si existió siempre, y ahora vamos a ver la posición. Yo salteo acá la tercera para plantearla después. La posición desde la que uno accede a toda esta problemática. Yo suelo decir coloquialmente que la culpa de todo la tuvo Abraham. Abraham el bíblico. Ustedes conocen la historia de Abraham. Abraham tenía una mujer que se llamaba Sara, que no tenía hijos, y entonces en esa época se usaba, fíjense, que si no tenía hijos con la esposa le cedía la sierva, y entonces tuvo un hijo con Agar, que era su sierva. Ese hijo fue Ismael. Después Sara se enojó mucho, le vino el enojo a Sara, y dijo que como no era de ella, que era de la sierva, que se fueran, y los echó a Ismael y a su madre. Y después, cosas que pasan en la Biblia, como a los 80 años, Sara tuvo un hijo, que era Isaac. Entonces ahí tenemos Ismael, que es el patriarca de los musulmanes, Isaac, de los judíos, y después el Cristo de la religión cristiana. Este verticalismo, seguimos, a ver, me parece que está... No, dejemos la anterior así. Este verticalismo religioso hace que no se pueda aceptar más que lo que dice la Biblia. Y la Biblia en Génesis, a ver si encuentro la cita, acá está. En Génesis 1, 27, 28, dice: creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Después los bendijo Dios con estas palabras: sed fecundos y multiplicaos, henchid la tierra y sometedla, mandad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y en todo animal que repta. Es decir, ahí tenemos el panorama: macho o hembra, y el verticalismo de la especie humana, el Homo sapiens, creyendo que es la cumbre de la evolución.
¿Saben lo que dice Darwin? Dice, ¿saben por qué se clasificó así? ¿Por qué quieren que la cumbre? Porque el que hizo la clasificación es un humano. Si no, se hubieran dado cuenta que somos todos homínidos, o partimos de los homínidos para ser un grupo de Golombek, que es un científico de ciencia dura. Dice, miren que nosotros no somos descendientes del mono, somos monos africanos. Esto es muy importante en términos de entender que este mandato bíblico fue sumamente definitorio para pensar para considerar a ver, pasemos, porque siempre hago más de un. Pasemos el próximo y después volvemos ahí. Pasemos. Ahí está Abraham, para que se acuerden. Ahí está Abraham, la que sigue. Abraham con su mujer y con Sara y con Agar. Sigamos. Ahí está otra, Abraham y Sara. Siga. Y las tres religiones. De ahí surgieron las tres religiones, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Sigamos. Y el patriarcado, ¿no? Esto de estar por encima de todas las aves del cielo y de todos los animales de la tierra. Sigamos. Ese es el relato, una imagen del relato bíblico de la creación, que es una perspectiva para tomar la diversidad. Por eso estoy insistiendo mucho, porque es una perspectiva que hay que tener en cuenta y que hay que saber respetar profundamente, ¿no? Sigamos. Bueno, ahí está que les dijo, creced y multiplicaos. No lo vais a olvidar, porque en ese momento es cuando el sexo quedó unido a la reproducción. Y no es así. Se puede tener sexo sin reproducción. ¿Quién no lo sabe? Pero en ese momento, cuando Dios dio el mandato, el pobre Onán, que echaba su semen en tierra porque no quería, así dice la Biblia, echaba su semen en tierra porque no quería tener hijos con la cuñada, fue realmente muy mal visto porque no había cumplido este mandato de sexo y multiplicación. La próxima. Bueno, reproducción y sexualidad, esta es la situación nuestra. Volvamos para atrás para la primera que tiene dibujos, que tiene letras, la segunda que tiene letras. La segunda, siga. Otra. Esa. Bueno, yo he puesto ahí una lista, como ustedes ven, absolutamente neutral. Es una lista con todas no pretendo ser exhaustiva, pero con las distintas modalidades que puede tener la satisfacción sexual. Bestialismo, bisexualidad, gerontofilia, heterosexualidad, homosexualidad, necrofilia, pedofilia, relaciones múltiples, swingers, sadomasoquismo, travestismo, transexualidad, promiscuidad. Esta es la lista. No todas son iguales, pero no todas, en serio. Hay diferencias que están en la segunda lista. Y ahí están muy claramente puestas de un lado las que tienen problemas de todo tipo. Ustedes lo van a ver ahí. No sé para qué agarro el micrófono, si no se me va a ir. Mejor busco acá. Bueno, entonces, esto es a lo que nos referimos. De un lado están los que tienen características que a veces hay que tener en cuenta como rasgos, como el bestialismo. El bestialismo es la gente que tiene relaciones sexuales con animales. En fin, no hay daño, pero hay que tener algún rasgo muy especial
alguna dificultad para no poder enfrentar la relación con una mujer. La gerontofilia, que tiene una gama amplísima. Me refiero a las situaciones en las que solamente se puede o se desea tener relación sexual con alguien muy mayor. Y en ese sentido ustedes habrán visto una película de Almodóvar, que es también la necrofilia, tener relaciones con un muerto. Esto no es bueno, pero no hay un daño tan notorio. Si alguien lo hace, bueno, trataremos de entender por qué lo hace, pero no hay mucho más. Viene la que he puesto con rojo deliberadamente, que es la pedofilia. El daño acá es enorme. El abuso sexual es de una magnitud que no se acepta y no se entiende bien. Un abuso sexual en la infancia, cuando un chico es chico, cuando es muy chico, aunque sea un bebé, aunque sea un chiquito, puede tener consecuencias durante toda la vida. Entonces, ese es un daño, esa es una posibilidad de satisfacción que nosotros como médicos no la podemos aceptar porque hay daño. Te voy planteando por qué, porque hay daño. Dice NAMBLAI, vieron que hay una sigla. Si ustedes buscan en internet van a buscar que es North American Man Boys Lovers Association. Es una asociación de pedófilos que lo que plantea es que la relación de amor entre el adulto y el chico es buena. Y no, es terrible. Es de un daño que se mantiene a lo largo de toda la vida y que funciona como un problema por estrés postraumático, ¿no? Es decir, que es muy complicado. Seguimos con relaciones múltiples. Bueno, los varones en nuestra cultura tienen en la iniciación sexual relaciones múltiples y no son tenidos como personas que tienen problemas. Las mujeres sí. Las mujeres si hacen eso, prostitutas. Los varones son unos piolas bárbaros. Bueno. El sadomasoquismo. Aquí hay que ver los límites y el daño. En la relación siempre hay una posición de mayor fuerza en el varón que en la mujer, que cuando se exagera hasta el daño, ahí tenemos que parar. Los médicos nos metemos cuando hay daño. Si no, no. La promiscuidad, también hay riesgos y rasgos, ¿no? Hay rasgos que hacen que una persona sea promiscua, con lo cual la profundidad del vínculo es poca y la diversidad, el que mucho abarca, poco aprieta, relación con muchas personas, implica una poca profundidad del vínculo, ¿no? Implica vínculos muy superficiales. Y nuestra condición de Homo sapiens nos da para tener vínculos más consistentes y que impliquen la persona total. Es decir, que estos son los que son más o menos malos. Los que están del otro lado no hay daño. Es decir, que desde la perspectiva religiosa, hago aquí una separación para plantear lo conceptual. Desde la perspectiva religiosa, como vimos, si no es varón o hembra, pecado. Y como si eso fuera poco, vino después la psiquiatría y dijo, si no es varón o hembra, enfermedad. Con lo cual, si yo miro esta diversidad sexual desde la perspectiva religiosa, todo esto es malo. Y todo lo otro también, ¿eh? Lo único que se salva para la perspectiva religiosa es la heterosexualidad, y esto no es así. No es así si uno se acerca desde la posición médica. Entonces, la posición médica es que la sexualidad es algo en lo que tenemos que intervenir para tratar de producir un cambio solamente cuando produce daño, ya sea en la relación en sí o ya sea en la posibilidad de establecer un vínculo con la otra persona más profundo o con la sociedad más intenso y más productivo. Entonces aquí tenemos todas las otras que no son daño: bisexualidad,
heterosexualidad, que por lo que dije al principio se dan cuenta que cuando un médico pone homosexualidad está mal. No tiene por qué poner, tendría que poner todo, heterosexualidad también. Entonces, bisexualidad, heterosexualidad, homosexualidad, swingers, que son estas parejas que cambian, que hacen cambios. Bueno, asunto de ellos si quieren, no hay daño. ¿Quién se daña ahí? Entonces, desde la perspectiva médica, cuando no hay daño yo no me meto. El travestismo es inocentísimo. El travestismo, cada cual que se vista como quiera. En este momento, incluso que los rasgos de género están bastante perdidos, porque hay una cantidad de gestos o de actitudes o de arreglos que son tanto para un sexo como para otro, es inocente. Y les cuento una anécdota que a mí siempre me pareció muy ilustrativa. Hay un escritor chileno, no sé si ustedes, alguno lo leyó, Pedro Lemebel. Pedro Lemebel tiene unas novelas preciosas, tiene poemas, es un escritor excepcional. Y don Pedro Lemebel se iba a sus conferencias con unos tacos agujas así, con unos aros terribles, con unos pelos larguísimos, repintado. Y él decía, ¿cómo quería que le llamen? Don Pedro. Entonces, lo que yo planteo es que el travestismo, que era lo que hacía don Pedro, no tiene ningún problema. Pero esto es para ir haciendo un camino hacia esta otra situación de la diversidad sexual, que es la transexualidad. Esta es complicada. Por suerte hay muy pocos transexuales, pero los que hay es gente que sufre mucho, porque tienen genitales externos que no corresponden a la imagen que ellos tienen de sí mismos. Por eso este señor que veíamos ahí, embarazado, es un varón, y yo lo llamo varón porque estoy privilegiando la imagen que cada uno tiene de sí mismo. Si él se siente varón, es varón, varón transexual, porque no tiene genitales masculinos. Entonces, aquí la pelea mía, cada vez que voy a estas reuniones me tiran con tomates. Ustedes no, creo que van a ser gentiles, no me van a tirar con nada. Pero lo que estoy tratando de decir es que cuando el transexual se mutila o se hormoniza, toman hormonas a rolete sin consultar. Los endocrinólogos piden por favor que consulten, así cuando se hormonizan lo hacen. Hormonizan viene de hormona. Cuando se utilizan hormonas lo hacen de un modo racional para que no sea dañino para su cuerpo, ¿no? Entonces, en la transexualidad lo que yo pido o lo que yo deseo es que la piensen antes de hacerlo. ¿Por qué no hacen como don Pedro Lemebel? O como hay una vedette que dice a mí no me falta nada y es un transexual, ¿no? Porque lo que yo suelo decir, disculpen un poco groseramente, el pene no crece si se lo cortan, los pechos no crecen si se los cortan. Entonces, este tipo de mutilaciones que se hacen son sumamente dolorosas y no andan bien, no son funcionales. Un amigo mío que se dedica a esto especialmente me dice que yo no evalúo suficiente el grado de tranquilidad que tiene un transexual cuando le hacen la reasignación, lo intervienen para que sea como la imagen que tiene en su mente, ¿no? Y entonces si es un varón transexual, se cortan los pechos. Y si es una mujer transexual, se corta los genitales femeninos, masculinos que tiene. Y se hace una vagina, no son funcionales, se achican, se infectan, no es una solución. Sería mejor que pudieran aceptar que, bueno, no se sabe por qué es la transexualidad. Es decir, que yo no sé de dónde vino. Será como que el cerebro
tuvo una evolución y los genitales otra. No hay dos sexos, amigos, esta es la primera realidad, hay dos polos. Entonces, bueno, uno tiene de uno y de otro, y en estas personas, que por suerte son pocas, se dio esta situación complicada. Esta no es como la condición celíaca. Los celíacos vieron que antes se llamaba enfermedad celíaca y ahora se llama condición celíaca, porque es un modo de no patologizar. Pero hay otra cosa que yo quiero plantear que es un poco lateral a esto, pero que es la reasignación sexual en los bebés cuando nace un chico. Nace un chico con un sexo indeterminado. En Alemania se puede anotar con sexo indeterminado. Aquí no. Entonces los médicos suelen hacer esta horrible cosa que es reasignarle el sexo. Pero, bueno, un pene es difícil de fabricar, una vagina es más fácil. Entonces las reasignaciones que se hacen las hacen nenas, no sabemos qué eran, si eran varones o nenas, pero las reasignan como nenas porque eso es lo que es más simple desde la perspectiva quirúrgica. No sé si está acá, pero hay una última, creo que esta es la última diapositiva, que es muy ilustrativa porque es un señor que va con un bebé en un cochecito y se encuentra con otro y le dice, ¿qué es, nena o nene? Dice, no sé, porque no habla todavía. Muy ilustrativo, ¿no? Cuando el que está en el cochecito decida si quiere ser nena o nene, ahí empezamos. No antes, porque, bueno, es muy penosa. ¡Ay! Me corrió todos. No llegué ahí todavía. A ver, ¿en qué andamos? Disculpe, doctora, ¿podemos correr el adorno floral? ¡Ay, sí! Para que se pueda ver su rostro en la filmación. Gracias. No, está bien. Yo quería estar entre las flores para hacer una flor, pero bueno. Está muteado acá. Está bien. Gracias. No, está bien. Gracias. No puedo evitar los chistes, ¿no? Bueno. ¿En dónde estamos? Hemos terminado con la lista. Para que, ¿hay alguna pregunta, hay algún comentario, hay algo que ustedes quieran comentar? Porque hemos, de las preguntas, vamos contestando a qué nos referimos, desde qué posición accedemos, y nos quedaría la última, que es por qué algunas son marginalizadas o patologizadas. Pero hasta acá, ¿hay alguien que quiera hacer un comentario, una pregunta? Si no, voy a creer que soy tan oscura o tan clara que no hay nada que decir. A ver. A ver. En Misiones se está trabajando en una ley. ¿Por qué no le dan el micro? En esta Cámara se está trabajando la ley para reasignar la I a todos los intersexos que están naciendo en Misiones. ¿Reasignar qué? La I. Ah. Varón, nena, I. Se está trabajando en esta Cámara la Qué producción bueno. de una ley. Maravilloso, porque eso hay un país, en Alemania lo pueden anotar como sexo indeterminado, ¿no? Así que maravilloso. Y además es de una prevención muy importante de la salud mental, porque el chico que puede, cuando más grande, cuando habla, como dice el chiste, decidir qué es, no va a sufrir todo lo que sufren por este mandato, porque este mandato de varón o hembra, entonces o es pecado o es enfermedad, es muy penoso y tenemos la obligación de entender esta diversidad. Quiero decir claramente que no es tolerancia. La tolerancia implica, y bueno, mira, ¿qué vamos a hacer? Ninguno de ustedes tiene que tolerar, acá esta hermosa mujer que estoy viendo enfrente mío con pelo negro, no es que tiene que tolerar que yo tengo el pelo blanco, no, yo lo tengo blanco y ella lo tiene negro, no es que me tolera, ¿no? Entonces hay que hacer esta discriminación, que no es que uno de bueno que es tolera al homosexual, tolera al bisexual, tolera... No, cada cual tiene
ha tenido a lo largo de su vida una posibilidad de gratificar su sexualidad de distintas maneras. Y entonces yo me meto si hay daño. Si no hay daño, no. Lo que nos queda... ¿Cuánto tiempo estuve hablando ya? ¿Una pregunta? Sí, perdón. 40. Micrófono, por favor. Acá hay una señora. Una señora con saco rojo. Acá está. Sí. Entiendo lo que usted explica en relación a la diversidad, lo entiendo. Sí. Ahora, también creo entender que los adolescentes, creo que es en la etapa donde se define la sexualidad, también pueden sufrir mucho porque tal vez no hayan tenido situaciones familiares o distintos tipos de situaciones donde no tienen una claridad en cuanto a la definición, y también pueden sufrir mucho. ¿Cómo sería eso? ¿Me lo dice un poco más clarito? Porque ahí no entiendo. No, porque a lo mejor un chico o una chica, no importa, no tiene claro, no tiene una claridad. A lo mejor se siente en un momento dado, digamos, forzado, o por el grupo, o por lo que sea, o sea, a lo mejor y puede necesitar ayuda psicológica para tener una definición que luego sea feliz. ¿Me da uno de esos para poder caminar yo? Porque estoy ahí sentada. Gracias. Entiendo perfectamente lo que usted pregunta y le voy a dar dos situaciones de mi práctica. Un joven totalmente heterosexual que ha tenido relaciones, que tiene una novia y que está en un trabajo, tiene un jefe homosexual. Y el jefe, lo empuja y lo empuja. ¿Por qué no probás? ¿Por qué tenés que ser? ¿Por qué no puede ser? Entonces ahí yo, a pesar de que soy psicoanalista y los psicoanalistas no damos opinión, pero ahí si yo espero a que el joven resuelva, va a ser ya tarde porque ya va a haber tenido un vínculo que no ha querido tener. Entonces, de una manera bastante más insistente a lo que uno puede hacer como psicoanalista, yo traté de que no tenga ese vínculo, porque, bueno, si usted es heterosexual, bueno, es heterosexual. Si usted es homosexual, adelante con los faroles, acuéstese con el jefe. Pero si no, no. Es decir, en este sentido, es importante lo que usted pregunta, es muy importante, porque uno tiene que tratar de entender quién es la persona a la que tendría que ayudar o cómo la tendría que ayudar. Y acá, en este caso, yo, me metí, no fue bueno para el análisis, los médicos lo saben, porque después, cuando yo no daba opiniones, y ¿por qué usted no me dice como aquella vez que me dijo y que me salvó? Y bueno, yo en otras cosas no me meto, pero en esa, como había daño de vuelta, mi religión privada es que yo evito el daño. Nada más me importa, ¿no? Entonces, ahí evidentemente hay que informar. Y si hay un chico que tiene orientación homosexual, la tiene definidamente, porque a veces aparece muy tempranamente, y tiene padres o tiene una educación. ¿Me puedo bajar yo? ¿Sí? Bueno, entonces si hay un chico que tiene una orientación claramente homosexual y sus padres o sus maestros no lo dejan, yo trato de hacer algo para que lo dejen, porque no vamos a hacer de un homosexual un hetero, ni vamos a hacer de un hetero un homo, solamente vamos a hacer daño, ¿no? Y si alguien quiere tener relaciones con varones y con mujeres, bueno, que la tenga. Ahí está el punto en el que yo no estoy planteando tolerancia, sino que lo que estoy planteando es que se entienda que la diversidad sexual tiene un antiguo origen y que es diversidad. Entonces, lo que usted plantea está en esa línea. Es la pregunta. Bueno, si yo entiendo que estoy con un chico heterosexual, voy a tratar de que se mantenga, porque eso es lo que quiere. Si estoy con un bisexual, también.
si estoy con algún otro tipo de estas patologías, también voy a entender lo que se está planteando, ¿no? Ya me refiero cuando hay patologías, voy a tratar de entender. Pero si no hay patología, yo simplemente me puedo mantener neutral. No sé si está claro. ¿Está claro la respuesta? ¿Sí? Más o menos. A ver, ¿por qué no? Porque pienso que también los niños tienen hay modelos, ¿no? Y aprenden a conocer, digamos, no sé, es mi perspectiva, ¿no? Es mi punto de vista. Y pienso que tendrían que poder tener claridad en los modelos también. Claridad sí, pero cuando usted dice modelos, me está bajando línea, ¿eh? Y esto es lo que no hay que hacer. No hay modelos, cada chico tiene... La homosexualidad tiene aspectos genéticos, claramente. La bisexualidad no se sabe tanto. Entonces yo no puedo decirle, mira, el modelo es este, porque no hay modelo. ¿No? Este es el punto, que no hay modelo. No es que yo tengo un modelo. Los estudiantes de medicina, por lo menos cuando yo estudiaba, decíamos que había un mnemotécnico para acordarse del cuerpo que era CATROES, cabeza, tronco y extremidades. No hay eso. Es decir, no hay un modelo. La posibilidad es que lo que uno tiene que hacer es dejar que cada cual se exprese lo más auténticamente posible, de acuerdo a lo que es, de acuerdo a lo que siente, de acuerdo a lo que recibió. Porque ahí, a ver si nos ponemos un poquito más de acuerdo, porque siento que me mira con mala cara. Entonces, la idea es que uno tiene que dejar al chico que se desarrolle como puede desarrollarse, y los padres tienen la obligación de seguirlo, porque no podemos, los escritores dicen mucho mejor esto que yo, ¿no? No podemos estar en el futuro de nuestros hijos. Uno los educa lo mejor que sabe y puede, les dice lo que ocurre, pero no puede meterse en las vidas de ellos, ¿no? Cuando usted dice modelos, es como si yo le tuviera que decir al chico, bueno, mirá, el modelo es, lo bueno es, mirá el chico este que tiene una novia, y vos, ¿por qué no tenés novia? ¿Por qué andas siempre con chicos vos, caramba? A ver. Yo estoy hablando, digo, ¿qué va a pasar con, por ejemplo, los niños? No sé, es una pregunta que realmente no las... ¿Qué va a pasar con niños, por ejemplo, que nacen de padres homosexuales? O sea, que están... Entonces, más que modelos, tal vez roles, o sea, el conocimiento, esa sería más bien. Ahí se lo puedo contestar mejor. Hay una idea de las parejas homosexuales, que entonces si una familia de lesbianas tiene un varón, ¿con quién se identifica? No tiene figura de identificación. Y si es una pareja de homosexuales varones y tienen una nena, ¿con quién se identifica? La identificación no es solamente con la pareja parental. Siempre va a haber alguien en el imaginario social con quien se pueden identificar. Y yo les pido que persigan los prejuicios que todos tenemos, para lo cual les voy a contar mi propia historia de prejuicios. Hay una película, no sé si ustedes la vieron, una muy linda, no me acuerdo ahora el nombre, que es de una familia de mujeres lesbianas que tienen dos chicos, han buscado un donante. ¿Se acuerda cómo se llama usted que la vio? Bueno, han buscado el semen de un donante y tienen dos chicos. En algún momento los dos chicos tienen una familia bien organizada, trabajan, los chicos están bien. En algún momento en la adolescencia los chicos quieren conocer al padre biológico, ¿no? Al que donó el semen. Lo conoce y este señor va y establece relación y intenta establecer vínculo
erótico con una de las madres. Y yo me sorprendo a mí misma diciendo, ay, que sigan. No, mi alma, no es así, ¿cómo que sigan? La otra madre me sacó rápidamente porque dijo, esta es una familia, nadie tiene que meterse acá. Tenía razón, ¿qué tiene que meterse el donante de semen con ellas que han formado una familia? ¿Está más claro así? No consigo cara. Bueno. No, pero yo digo, bueno, ojalá que los niños encuentren personas con quienes... ¿Encuentran? Bueno, está. Les juro que encuentran. Identificarse. Porque si son buenos padres, los van a dejar que se identifiquen, que busquen la figura de identificación que quieran. Si es una familia, si es una pareja de lesbianas, le van a dejar al varón que busque identificación en otro. En general, el donador de las parejas de lesbianas es un amigo. Así que puede buscar identificación. Además, ahí hay otra cosa que está en contra de lo que estamos haciendo. A ver si los misioneros hacen algo también. A ver, allá el que me dijo que están haciendo eso de la I. Hay una idea que es la de que el chico pueda tener más de 2 padres. Si tiene la pareja de lesbianas o la pareja de homosexuales y tiene o el donador de semen o el vientre subrogado, tiene otro padre más. Entonces que pueda haber 3 padres. ¿Por qué? Porque si mueren las 2 lesbianas, el chico se queda huérfano y va a un orfanato. En cambio, si tiene el otro padre, queda con un padre. Y lo mismo con la madre. No sé si... Ay, ya no le gustó. Sonamos. ¿Cómo puede haber? Perdón, me salió así. ¿Qué? A ver. Bueno, no, en ese caso tendríamos que buscar, digamos, como un reaseguro de un tercer padre o tercer madre para todo el mundo. Seguro. Y... La religión católica lo tiene con los padrinos. Sí. Con los padrinos y las madrinas. Más o más, porque bueno, algunos buscan padrinos y madrinas, pero por la galería nomás, ¿no? Bueno, está bien, podría ser, sí. Mi consulta es con respecto a la heterosexualidad. ¿Es qué? Heterosexualidad. Heterosexualidad. Desde el punto de vista teológico, yo coincido plenamente. Pero en cambio, con la homosexualidad, que es una variación ya genética en los pares cromosómicos, sea alelo, sea genes o cadena peptídica. No sabemos, pero el asunto es que se da. Pero yo me pregunto, ¿qué? ¿Todas esas diversidades nos llevarían en el futuro a la perdición de la humanidad? Ay, mire, pero tan buena que es. Diciendo, porque siempre hay que esperar un futuro mejor. Bueno, ya vamos a llegar a eso. En algún momento le voy a contar ahora mi idea sobre eso, porque en realidad yo protesto tanto contra la especie humana que digo que nos terminemos como los neandertales y que venga otra especie, porque no sé si se va a terminar, porque si siempre va a haber heterosexuales y además con la tecnología actualmente. A veces es complicado hoy en día explicar a un joven de 12, 13, 14 años, como dijo la señora, cuando nuestra sociedad nos da planes o figuras que todo lo que sea contrario a la heterosexualidad, bienvenido sea. Para mí eso es una anomalía aberrante de la raza humana. ¿Qué cosa? Todo lo que sea diversidad cultural, diversidad sexual. ¿Toda la diversidad? Exactamente. Por ejemplo, bestialismo, zoofilia, gerontonfilia. Tiene que haber una alteración mental del individuo. Si usted dice monstruoso, es un poco fuerte, porque los campesinos tienen relaciones con los animales y no les pasa nada. No es normal eso es anormal. Eso es una diversidad un poco objetable, digamos, pero no le voy a poner un título de enfermedad. Y ustedes deben saber la cantidad de chistes que hay sobre el bestialismo, que son muy graciosos a veces y que tienen que ver con que mucho campesino que no se da cuenta que la cosa es de otro modo, lo hace. Y yo que soy del campo, sé que ha habido este tipo de situaciones y que nadie se muere por eso, ni sufre, si no es atacado, porque el asunto es que el imaginario social pone de tal modo el dedo
acusador, que es difícil salirse de ahí. Usted o es heterosexual y si no, muérase. No es así, ¿no? Esta es la idea, que no puede plantearse en esos términos. Ahora, me falta la última parte de esta, que es ¿por qué el imaginario social rechaza? O sociocultural. Bueno, sí, el imaginario social, sociocultural, sí. Dentro de amplio espectro. Sí, el imaginario rechaza la diversidad, totalmente. Y ahora lo que quería era contarles por qué. Subo despacito, no sea que me caiga, que sea terrible. A ver. ¿Cuáles son las que yo enumeré? Doctora, quisiera hacerle una pregunta. ¿Otra más? Porque hay un tema que usted no habló y que por ahí algunos quedó con las ganas de preguntar y si no... ¿Cuál es? Respecto a la persona que nace con dos sexos, ¿qué hace en una situación así? En Misiones no he escuchado todavía hablar sobre ese tema. No sé si algunos de ustedes lo escucharon, pero no sé. A ver. Gracias, Tino. Sí, acá quiero hacer un aporte con respecto a una situación que se presenta en una isla del Caribe, dominicana justamente, donde hay población que nacen con un problema de una enzima, que es una aromatasa que transforma justamente... Sí, que justamente interfiere sobre el ciclo hormonal y entonces los bebés nacen sin desarrollo de las características sexuales secundarias, o sea, nacen aparentemente nenas. Y cuando llega la pubertad, obviamente, se expresa digamos, empieza la testosterona, de producción testicular, y entonces empieza a crecer el pene. Y entonces ahí se plantea toda una cuestión de reasignación de identidad, de sexo, etcétera, etcétera. Sí. El problema es muy complejo. Yo no se lo podría contestar porque yo creo que además nadie lo contesta totalmente, porque hay que ver cuando alguien busca una reasignación sexual, qué es lo que hay que hacer, pero eso implica estudiar muy bien la persona para saber qué es lo que hay que hacer. Yo me refería a que cuando está en la adolescencia y ya se define sexualmente o en una etapa de su vida se define como familia, como padres, en algunos casos, ¿qué sería lo conveniente que se opere o no? Usted desde su área como médico. Sí, pero... A eso es lo que voy. ¿Qué recomendaría en un caso así? Recomendaría que decidiera la persona que se va a hacer la reasignación, no el imaginario social, no los padres. Bien. La persona es la que tiene que decidir. Y además hay que mostrarle también el peso que puede tener sobre su vida el imaginario social. Porque esto en todas las áreas hay que mostrarlo, ¿no? En todos los ejemplos. A ver, si yo voy a poner un ejemplo de otro tipo. Si yo estoy viendo una joven que es más o menos libre en términos de su vida sexual, tiene una relación sexual, queda embarazada y no sabe qué hacer. Su familia es sumamente católica. Para la familia católica, un aborto va a ser una absoluta desgracia. Va a ser un pecado mortal y va a ser una marginalización. Entonces yo trataré de ayudarla a pensar qué es lo que tiene que hacer. Si tiene que seguir con el embarazo y tener un chico no deseado de una relación circunstancial con un padre que no lo va a reconocer, pero lo tiene que tener porque Dios manda que hay que tener todos los chicos que la mujer tenga en el vientre. Yo la voy a ayudar a que piense qué quiere ella. Yo no puedo decidir. Mi decisión, y ahí yo les digo que como yo he sido profundamente religiosa, llevo varias religiones ahora, ya tengo la docencia, nomás es mi única religión, pero como llevo varias, yo sé que cuando uno es religioso, se va al infierno si yo le dejo que entre en pecado mortal. Ahora, si yo no soy religioso, y bueno, si usted
piensa que no va a poder soportar que sus padres la excluyan, me refiero al ejemplo que les di, que sus padres la excluyan, que el imaginario social la excluya, pero tenga el chico. La voy a ayudar a que tenga el chico. Cuando yo pienso que es un chico sin padre, que nadie lo estaba esperando, pero no importa, porque no soy yo la que decido. ¿Está claro lo que le contestó? Sí, está claro, pero eso parece que está superado en este siglo XXI. Ahora, ¿usted cree? Creo, no sé, pero de repente, doctora, en el caso de que los compañeritos se vean en el baño y digan, ¿y vos por qué tenés esas cositas? Y es como que, ¿cómo haces? Llega a la casa, llora y no sabe qué decir, entonces... ¿Cómo es? Perdón, ¿cómo sería el ejemplo? Que el chico en el baño Claro, porque los chicos se ven, sí, claro, se van a la pileta, se ven y bueno, en un caso de que tenga los dos órganos sexuales, como más allá de que no estén muy desarrollados, los chicos se empiezan a descubrir y hay que explicarle que esas son cosas que le pasa a alguna gente. Entonces, es decir, si se puede tener la idea de que no es pecado y que no es enfermedad hasta que no se demuestre, y que es una situación que hay que resolver en algún momento de la vida del chico, creo que depende, lo que uno conteste depende de la actitud que uno tenga. Si uno está respetando... ¿Hay abogados acá? Sí, hay abogados presentes, sí. Bueno, está el abogado Fernando Urbieta. ¿Dónde está? Ahí el señor de Bienvenido. Allá, bueno. Los abogados están hablando ahora de los apoyos, ¿no? Del apoyo. Yo el otro día fui a dar una clase para ayudar a los que van a hacer apoyo, que sería una especie de los que hacen la tutoría, pero que son los que tienen que ayudar a otro a que pueda hacer su vida cuando es un discapacitado. Entonces lo primero que yo les enseño, lo primero que yo les planteo es que tienen que pensar por el otro. No puedo pensar por mí. Si yo creo lo que yo creo, no importa. Yo tengo que ir vacía de contenidos de costumbre. Yo no tengo costumbre cuando soy apoyo, ni cuando soy psicoterapeuta, ni cuando estoy haciendo lo que estoy haciendo. Yo lo que tengo es necesidad de ayudar al otro y entonces pensar por el otro, apoderarme de todo lo que el otro piensa y siente, lo que es su historia y su deseo, y tal vez intentar adivinar qué es lo que va a querer. Pero no puedo hacer lo que yo quiero, tengo que pensar por el otro. Esto es la función del apoyo, ¿no? Los llamados apoyos. ¿No le gustó? No concuerdo totalmente. En el caso de la señorita es un chico o una chica hermafrodita que tiene los dos sexos. ¿Está capacitada psicológicamente o mentalmente? No sé. ¿Y cómo yo puedo hacerle llegar a explicar? Y bueno, tengo que hablar con ella. No sé si está capacitada. Aparte hay que tener en cuenta lo que yo siempre digo, la gran complejidad de nuestra sociedad, que son factores que influyen en la educación. No entendí. A ver. Reitero, ¿cómo yo llego a ese pequeño o pequeña para que me entienda el mensaje que yo le doy? Que él tiene que decidir si con corta edad, para mí no está preparado intelectualmente para optar por un sexo u otro. Más adelante, por análisis hormonales y psicológicos, ahí sí estoy de acuerdo. Lleva tiempo, que los psicoterapeutas sabemos que eso no se lo explico en un ratito, Tiempo. Hace falta tiempo para entender al otro. Además, ustedes están muy enganchados con los hermafroditas. Son pocos los hermafroditas. No son tantos, ¿no? Pero hay, sí. Sí, a ver, mi oponente allá, la del pelo negro. ¿Por qué no le da el...? Le quería decir algo a mi compañero, que en la sociedad que vivimos ahora, creo que la nueva generación tiene la mente mucho más abierta que nosotros. Sí. Por eso es mucho más fácil explicarle. Por ejemplo, yo tenía no viene al caso, pero o sea, es un ejemplo. Mi hijo se sentaba con una nenita que era Down
Y yo le decía a él si él tenía problema, le pregunté a la maestra si tenía problema de comunicación. No, me dijo, tu hijo se comunica con él y con ella como si fueran íntimos amigos y re bien hablan. O sea, tienen otra mentalidad, vos le hablás y tienen, te toman de otra manera las cosas más simples. Seguro, nosotros seguro. Los grandes, que ya somos de otra seguro. época. Yo creo que es más fácil para ellos. Es más fácil, temas. a Sí, los jóvenes no les importa esta historia. Exactamente, sí, es más fácil explicarle a ellos y que ellos acepten cosas. Implica, para mí, calculen que los miles de años que tengo, he tenido que recorrer mucho camino y cambiar mucho para llegar a esa posición. Sí, eso nomás quería, porque para mí es así, ellos aceptan mucho más que nosotros, tenemos más tabúes que ellos, Seguro. que ellos no lo tienen. Una abuela más o menos de mi edad, su nieto viene y dice, bueno, dice, a fulanita le va a venir a buscar una de las mamás. ¿Cómo? Le dice. Sí, dice, porque él tiene 2 mamás. Y dice, yo tengo un papá y una mamá y el otro tiene 2 papás. Yo tengo un suéter blanco y el otro tiene da lo mismo. Es decir, es cierto absolutamente lo que usted plantea, ¿no? Es decir, yo estoy planteando esto no tanto para los jóvenes, que ya lo tienen claro, pero hay otra gente que... difícil. A ver, ¿quién quiere preguntar algo? Yo soy estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y justamente desde mi facultad está justamente muy planteado esto de cómo ves a la persona, como lo define el señor, anormal, como algo justamente que no lo es normal. Claro. Entonces el problema justamente está siempre en cómo le mira la sociedad, claro, y también el profesional muchas veces, que hay muchos casos que hasta ahora está muy vigente de ver a la otra persona que porque justamente no es heterosexual o justamente porque no tiene la misma capacidad. Porque no es varón o hembra. Exacto. Porque no está de un lado. No es así. Sí, así es. Y pasan muchos casos, lo mayor de los casos es con las personas mayores. Porque los chicos ya van preparados desde... Tengo una nena de 9 años y ella de los 4 años me preguntó por qué se besaban la nena y con la otra nena. Y yo le dije, mi respuesta, con 17 años, recién iniciaba en la carrera, le dije, porque es una elección. Pero qué bien. Sí. 17 años brillantes tuvo. Una mamá de 15 años soy. Ah. Yo quiero corregir algo. No es 1000 años que usted tiene, eso es inteligencia. No, tengo 1000, seguro. Y otra cosa, le quería... el señor a lo mejor tiene el mismo tabú que capaz tenga yo, porque tenemos capaz la misma edad. Pero las personas, o sea, los chicos de hoy en adelante, de esta nueva generación, ellos ya están preparados. Ellos ya no es que están clasificando con este, que me junto con este, no. Ellos se juntan y se mezclan porque yo tengo, por ejemplo, trabajo en un CAPS, hay un chico que él ahora se viste de mujer y él antes usaba el zapato de la mamá, todo. Primero usaba como un chiste y después ya él se fue incorporando más cosas, se teñía el pelo y hoy él se junta con todos los varones del barrio y todos le conocen como a la Maxi, a él. Pero él es un varón que nació de cuna varón, pero después de grande él todo decía se transformó. Yo insisto en que si no hay el mandato de que si no es así es pecado o es enfermedad, es mucho más fácil y además es así. Claro. No hay que marginar a la gente. Sí. Los padres si no hace daño, claro, no hace daño. Y los padres, por ejemplo, iban en el CAP y me decían, yo no sé por qué él se viste así como maricón. Yo le decía, él es así, nomás vos tenés que dejarle, algún día él va a cambiar. Y así le fui llevando. Bien, y si no cambia, que no cambia. Claro, él no te hace ni un perjuicio a vos, le digo, y ella me decía que a lo mejor los hermanitos. Historia con el sexo, y las armas, y hoy en día y la guerra y las matanzas, esa no, también. Sí. Y hoy en día ellos ya asumen, y todo el mundo van a bailar con la Maxi.
en el barrio. Qué bueno. Bueno, ¿me dejan la segunda parte o hay más preguntas? A ver, ¿hay otra? Me voy a la segunda parte, a ver. Me parece que voy a tener que... ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Cuánto me queda para...? ¿Cuánto tiempo llevo hablando? Contame. 1 hora 12. Sí, un poquito más. 45, casi 50. Bueno, por lo menos les voy a dar los títulos de por qué el imaginario social rechaza la diversidad sexual. Y entonces después de acá vienen los tomates. Ah, sí es cierto. Tino, por favor, que no sean enlatados, porque esos hacen daño. Los otros, más que de ensuciarme la ropa, no van a hacer. Bueno, yo tengo acá 5 títulos. Uno, ay, ¿dónde andaremos con el...? A ver, busque uno que dice creacionismo. Mírenlos todos juntos. Bueno, esto es... ¿Cuál es una de las causas, que ya es la que estamos viendo? Es el creacionismo religioso frente a la teoría de la evolución. Es lo que ya les he dicho, pero además les voy a dar un ejemplo que a mí me da ternura. No es de humanos, es de Linneo, que era un botánico, un señor que hacía, famoso, que hacía clasificaciones muy prolijas de todas las plantitas, y él era muy religioso además y creía entonces que Dios creó todas las plantitas. Y un día este pobre hombre se va de vacaciones y encuentra una plantita que se llama la peloria, y esta plantita no entraba en ninguna clasificación. Linneo se agarró la cabeza, cortó todas las pelorias que pudo en su lugar de vacaciones, las llevó a su casa, las estudió prolijamente, hizo trabajos y trabajos y trabajos sobre la peloria. No hay caso, la peloria no entraba. ¿Y qué hizo con todos los estudios? Los escondió. No me da ternura, pobre. No pudo soportar que la peloria no entraba en la clasificación. Entonces, bueno, pónganle peloria a todas las diversidades y tenemos un ejemplo ilustrativo. Entonces, creacionismo religioso versus, a ver si viene la que sigue, esto que es el evolucionismo. Ahí, bueno, esta es una de las figuras que encontré, que llegamos, ustedes ven, están ahí todos el homínido humano, el chimpancé, el gorila, el orangután, el gibón, todos los homínidos. ¿Saben qué diferencia genética tenemos con nuestros más próximos? 95% a 100%, 5%. No sé cómo hicimos con eso. Con este 5% somos tan diferentes de un gorila. No sabemos cómo, pero es así. Bueno, entonces, si uno cree en el evolucionismo, tiene esta otra posición, la que sigue. A ver. Ay, no, un Belter no es. La que sigue, que es la del fijismo, que está en la misma línea. ¿La encontró? No, esa es otra. Bueno, la segunda sería esta. El dualismo cartesiano. Descartes, el gran filósofo del siglo XX, acá es el malo de la película, porque él dijo que había mente y cuerpo, es decir, que nos dividió. Tenemos por un lado la mente, que vaya a saber cuándo nos cae como un ladrillazo en la cabeza, nos aparece la mente, catapúfete, entonces tenemos mente y cuerpo. La posición que yo como médica y como psicoterapeuta tengo es la del monismo ontológico, es decir, yo no soy mente y cuerpo, soy un cuerpo. Aristarco de Samos, un presocrático del tiempo, el agujero del mate, era bueno, antes del agujero del mate todavía,
decía que el alma es un acorde del cuerpo. ¿No les parece lindísimo esta idea que el alma es un acorde del cuerpo? Yo tengo un arpa o una guitarra, saco un acorde, se acaba la guitarra, se acaba el acorde. No me queda el acorde tintineando. Entonces, la idea, lo de no aceptar el dualismo, ahí está puesto además las características del dualismo y del monismo, para entender que esa es otra de las razones por las que uno no acepta la diversidad, porque las cosas tienen que ser de una manera, tienen que ser como dijo Descartes, y no tienen que ser como se plantea también desde hace mucho tiempo, antes de que hubiera esta cosa de dividir mente y cuerpo. Otra de las causas que hacen que no aceptemos la diversidad es que incluso el psicoanálisis y la psiquiatría toda están escritas desde un paradigma. Ustedes saben que el paradigma es el conjunto de ideas, pensamientos, afectos que hacen que en una época las ciencias tengan determinados modelos y determinados problemas y determinadas soluciones. Entonces, este modelo newtoniano es en el que está escrito el psicoanálisis y la psiquiatría. Entonces, este modelo newtoniano tiene el determinismo. El determinismo es eso que estudiábamos diciendo que si uno tiene una bola de billar y la empuja sobre una superficie, que no me caigas lejos, va a llegar a un punto que yo puedo calcular prolijamente, exactamente, de acuerdo a la fuerza que yo pongo cuando pego, a la posibilidad de deslizamiento de la superficie y al tamaño de la bola. Esto hace que Newton se creyera que uno podía absolutamente calcular todo y que la realidad externa era algo cognoscible. Esa era una de los primeros planteos de Newton. El otro es el reduccionismo, que uno puede reducir desde lo complejo a lo simple y ir desde lo complejo a lo simple y desde lo simple a lo complejo a través de un procedimiento simple, cosa que tampoco es así. Uno no puede reducir, no puede deducir ni reducir con verdad en ninguno de los problemas humanos particularmente. Entonces teníamos el determinismo, el reduccionismo, la existencia de esta realidad externa de la que nos separó Newton, ¿no? Entonces, esto hace que tanto el psicoanálisis como la psiquiatría tengan una característica que es esta de lo preciso, lo determinado, los modelos. Por eso es que objeté tanto su denominación de modelos. Cuando yo lo refiero a Freud porque me resulta más fácil. Cuando Freud publicó el trabajo que nosotros especialmente usamos, que es la interpretación de los sueños, fue en 1900. Recién al final del 1900 se publicó un primer trabajo de Planck, que sería el origen de todos los planteos vinculados con la complejidad. Entonces, a partir de ahí vino la cuántica, los fractales, la teoría de la relatividad, y todos esos son paradigmas de la multiplicidad, que son los que están ilustrados por el otro señor, que es una pelota de hilos, ¿no? en la imagen. Es decir, que la idea de un paradigma newtoniano ya no hay más paradigma newtoniano, no nos movemos con paradigmas newtonianos. Hay otros paradigmas, y a ver, aquí digo una cosa, como hay otras geometrías además de la euclidiana. Ahora, si uno quiere construir una casa, mejor que la haga con geometría euclidiana y que no se ponga a macanear con otras geometrías, porque le va a salir la casa torcida. Y si uno quiere hacer algo concreto en lo referido a lo físico, mejor que utilice el modelo newtoniano y no los otros. Pero en las ciencias humanas, en esto que hace a las personas, los modelos de la complejidad son los que sirven, porque somos absolutamente
complejos y variados, y no se puede plantear la situación desde otra perspectiva más que esa. A ver si llegamos, pobre, qué trabajo que le he dado hoy con esto. Estamos en esta, a ver si vamos al último, que es la identidad como cárcel. No, esa es la taxonomía de Linneo, pobrecito. Y ahora la última, a ver si llegamos a la última. Bueno, la identidad. Yo planteo acá que la identidad como cárcel es una de las razones por las que se rechaza todo lo que no sea de acuerdo a este modelo religioso, que también está puesto en la identidad. Entonces, yo soy argentino. Tan fuertemente soy argentino que si viene un boliviano lo mato. No, no está bien, ¿no? Tan fuertemente soy alemán que si hay alguien que no es alemán, lo mato. Nazismo, holocausto. Yo soy tan cristiano que si hay algo que no sea cristiano, lo hago desaparecer. Cruzadas, Inquisición. Yo soy tan heterosexual que si hay alguien que no es heterosexual, lo pateo. Es decir, que un exceso de identidad lleva a este tipo de situaciones que producen daño. Por esto es que uno tiene que entender, ahí están, ¿ven? Nazismo, cruzadas, y miren el chiste de la discriminación, ¿no es gracioso? ¿Lo leen? Acá atendemos, ¿cómo es que dice? Acá atendemos denuncias por discriminación, pero los negros y los vietnamitas a la oficina del fondo. Bueno. Entonces la idea es entender la identidad como un proceso y como un proceso flexible en el que uno va adquiriendo distintas identidades a lo largo de su vida. Si no, mírenme a mí hablando de esto. Familia profundamente religiosa, aunque usted diga que no, los miles de años que tengo. Y estoy hablando de esto en este momento. Miren si mi identidad ha tenido que cambiar. Porque si no, no se puede mantenerse en una estructura rígida. Va en contra del progreso, va en contra de la felicidad. Entonces, yo aquí, hay un trabajo en ProAPSI, en los cursos que da ProAPSI para residentes, hay un trabajo sobre, es mío, es un poco farragoso, pero está todo ahí, todas las causas que en el imaginario social hacen que se discrimine a la gente que tiene algún tipo de las diversidades sexuales que no son las aceptadas por la religión o la política o algún tipo de patriarcalismo que todavía no hemos conseguido descartar en sus aspectos negativos. Bueno, preguntas o si no, hacemos un espacito para que yo descanse.